tiene que esperar a que tú pienses algo para que Dios lo sepa. Dios entiende hasta el intento del pensamiento. Increíble, ¿no? Dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. O sea, miren, ¿por qué tenemos que ser íntegros? ¿Por qué tenemos que ser cristianos no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia? Oiga, porque a Dios no le vamos a engañar. A Dios no le vamos a poder engañar nunca. Dios sabe toda la verdad. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que pensamos, no solo cuando estamos en la iglesia, también cuando estamos fuera de la iglesia. Él sabe lo que pensamos, sabe hasta lo que queremos pensar. Así que más nos vale ser íntegros si queremos realmente llegar al cielo con la confianza y la certeza de que el Señor nos dirá: bien, buen siervo fiel, pasa, gózate con tu Señor. Si queremos que esa sea la respuesta del Señor, tenemos que esforzarnos por vivir la fe en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. No olvidemos que Dios no solo está en la iglesia, ¿verdad? ¿Recuerdan el Salmo 39? Dice David ahí, dice, tú has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, pues aún la palabra no está en mi lengua, y aquí, Señor, que ya tú la conoces toda, ¿verdad? Dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí está tu mano. Él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea, Dios nos rodea, delante, detrás, Él está a nuestro alrededor. ¿Habrá algún lugar donde nosotros podamos escondernos de la presencia de Dios? ¿Alguna vez conseguiremos eludir su vigilancia? Jamás. Porque la Biblia dice que la presencia de Dios llena la tierra. Él lo sabe todo. Aún lo que tú haces, como le dijo el profeta, como le dijo uno de sus siervos al rey de Asiria, ¿verdad? Porque el rey de Asiria, enfadado, porque cada vez que preparaba un plan para atacar a Israel, Israel ya lo sabía de antemano. Y reúne a sus generales y dice, yo quiero saber quién es el traidor entre nosotros. Y sus siervos le dicen, no, mi rey, es que ellos tienen a un profeta que les cuenta al rey de Israel los planes que nosotros hagamos en la cámara más secreta. En realidad no es el profeta quien estaba allí, sino la presencia de Dios, y Dios le revelaba al profeta lo que era. Oye, dile al rey de Israel que le van a poner una emboscada en tal sitio. Y así el rey de Siria nunca conseguía su objetivo, porque Dios está en todo lugar. Si nosotros tuviéramos conciencia de esta verdad bíblica, de esta enseñanza de la palabra, ¿nos cuidaríamos más o no? ¿Verdad? ¿Viviríamos de otra manera o no? Pues entonces será cuestión de que la recordemos. A lo mejor tenemos que coger esos papelitos amarillos que se pegan y poner en el baño, aquí está Dios. Poner en la cocina, aquí está Dios. Y poner en todo lugar donde vayamos, en la oficina, en cualquier sitio donde estemos, aquí está Dios. Aquí Dios me ve. Los ojos de Dios llegan hasta aquí, hasta este lugar. No importa dónde estemos. Aunque estemos solo con la mujer y estemos discutiendo, ¿ustedes creen que Dios está allí? A Dios no se le escapa nada, ¿verdad? Una de las cosas que Dios hace es escudriñar nuestro camino. Es decir, Dios se interesa por nuestra vida. Eso tiene que tener una doble lectura. Dios se interesa por nosotros. Él escudriña nuestro caminar. Él se informa de hacia dónde vas tú, y por qué, y para qué. Él sabe todo eso. Él sabe dónde fuiste ayer y por qué, con quién estuviste y qué hiciste. Él lo sabe todo. Lo que has hecho hoy, lo que has pensado, Él lo sabe. Dios nos viene hablando de este tema. La hermana Katia no hace mucho nos decía que si lleváramos una pantalla en la cabeza, ¿verdad? ¿O fue Ana Ruth?
angustia, ¿verdad? Que si lleváramos una pantalla donde se pudiera ver todo lo que pensamos, más de uno tendríamos que resetearnos o apagarnos para que no se viera, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. A Él no podemos apagarle la pantalla, porque Él se mete dentro de nosotros. Vamos a ver Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Yo, el Señor, dice Él, que escudriño la mente. Es decir, Dios se mete dentro de ti, de tu mente, y la escudriña. Dios sabe lo que tú piensas, cómo lo piensas, por qué lo piensas, para qué lo piensas. Dice, yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto implica un juicio, ¿o no? Hola. Si no me responden, yo como que creo que no me están escuchando. Digo que esto implica un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Pero Dios sabe todas las cosas. Dios no juzga sin conocimiento de causa. Él juzga con justo juicio. Él no juzga según las apariencias, como muchas veces hacen los hombres, ¿verdad? No, Él juzga con justo juicio. Él sabe todo. Él escudriña nuestro corazón. Él escudriña nuestra mente. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Nosotros no vamos a tener verdadera justicia en los juzgados humanos. A veces hacen justicia y a veces se equivocan, ¿verdad? Y a veces se venden. Esta es la verdad. Esto pasa en todos los países, no solamente aquí, sino en todo lugar. Pasa en todo lugar. Los jueces a veces favorecen a alguien porque le interesa. Y no hacen justicia, no hacen verdadera justicia. A lo mejor ven a una persona y por su apariencia ya prejuzgan, juzgan de antemano y la perjudican en favor de otra persona porque su apariencia sea diferente. Esto ocurre entre los jueces humanos, ¿o no? Otro colombiano aquí. A ver qué hará el negro este aquí. Los jueces son humanos y como tales son pecadores. Ahora, Dios no. Dios juzga con justo juicio, porque Él sabe la verdad de todas las cosas. Y porque Él no sabe solamente lo que hacemos, sino aún el por qué lo hacemos, las motivaciones de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce todas. Y Él conoce todos los detalles y nada se le escapa. Miren, 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, versículo 8. Quiero que vean conmigo un pasaje porque tiene una razón de ser. 2 Corintios 7, versículo 8. Fíjense lo que dice Pablo aquí a los hermanos de Corinto. 2 Corintios 7, 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ustedes creen que cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios les hizo gracia? En la primera carta Pablo los trató con mano firme.
Los llamó carnales. Los puso bajo el juicio de Dios. De tal manera que dice que cuando la iglesia leyó la carta de Pablo, muchos se contristaron, se entristecieron. Y Pablo dice, pero ahora me alegro. No de que se entristecieran, sino de que se entristecieron para arrepentimiento. ¿Qué me enseña a mí esto? Miren, yo se lo voy a decir. A mí me enseña que yo como pastor, como siervo de Dios, yo a veces tengo que llamarle la atención a algunos. Aunque en ese momento yo sé que eso no les va a causar gozo, que más bien se van a entristecer porque les llame la atención, pero si esa tristeza les lleva al arrepentimiento, yo me gozaré con el Señor y me daré por satisfecho, ¿verdad? Porque ¿qué si tú te desvías casi sin darte cuenta? Bueno, casi sin darse cuenta no, porque uno sabe cuando se desvía, ¿verdad? Cuando nos desviamos porque tomamos la decisión de hacerlo. Nadie nos empuja, nos vamos nosotros. Pero bueno, ¿qué tal si tú te desvías y nadie te llama la atención? Algunos se quejan porque les llaman la atención. Yo me quejaría si no me la llamaran. Porque si me llaman la atención es porque se preocupan por mí, ¿verdad? Si yo le llamo la atención a alguno es porque me preocupo por esa vida. Y es importante, porque si no, nos puede pasar lo que a estos judíos. 2 años con rencor en su corazón, con odio en su corazón, con deseos de venganza, de muerte contra un siervo de Dios. 2 años. Y no hubo entre ellos quien le dijera al sumo sacerdote o a los ancianos, oye, ese sentimiento no es bueno. No, tenemos que matar a Pablo. No hubo una voz que les dijera, eso no es correcto. Escrito está, no matarás. Yo no sé si alguien se atreviera a decirle al sumo sacerdote, oye, estás haciendo mal, o a los ancianos de Israel. No sé si alguien se lo dijo, refiriéndome a personas, pero estoy convencido de que el Espíritu Santo muchas veces debió redarguirlos, debió advertirles, eso no está bien. Pero a veces el corazón acaba desoyendo de una y otra vez, de desoír a Dios, acaba no oyéndole más. ¿Saben? ¿Cuál es el deber de la iglesia cuando el Señor la reprende? Contristarse para arrepentimiento. ¿Están de acuerdo o hay otra opinión? Ser humilde y aceptar. Claro que si viniera Dios y nos llamara la atención, todos somos humildes y aceptamos. Pero si nos llama la atención el Señor a través de alguien, ya no somos tan humildes. ¿Y quién se creerá? ¿Verdad? Y a veces juzgamos a quienes pretenden ayudarnos, a quienes vienen para advertirnos, estás en peligro. Desde luego la voluntad de Dios no es que critiquemos a aquel que viene a advertirnos, sino que hagamos lo que decía Rafael, ¿verdad? Contristarnos para arrepentimiento. ¿Sabe? Cuando celebramos la mesa del Señor, la Santa Cena o la comunión, como queráis decirle, muchas veces cito el pasaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Donde él dice, júzguese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí, dice, ¿verdad? 1 Corintios 11. Y ahí dice, por tanto, júzguese cada uno a sí mismo. Cada uno tenemos que hacer
examen de conciencia. Pero no una vez al mes para celebrar la cena, sino todos los días. Yo diría que varias veces en el día tenemos que pararnos y decir: Señor, ¿te he fallado en algo? Y si uno no está seguro, Espíritu Santo, tú que lo escudriñas todo, aún lo profundo de Dios, ayúdame, escudriña mi corazón. Mira y ve si hay en mí camino de perversidad o alguna cosa mala. Y el Espíritu Santo nos revela, nos muestra, nos da entendimiento, nos ayuda a descubrir dónde está el mal. Y cuando descubrimos ese mal, debemos decir: Señor, perdóname. Reconozco que eso es incorrecto, que eso está mal. Ayúdame a no volver a hacerlo. No, estos estaban día tras día ministrando a Dios, día tras día, en la iglesia o en el templo, con un corazón que rezumaba muerte, deseos de muerte. Eso no se debe dar en el pueblo de Dios, ¿no creen? Y sin embargo a veces se da. A veces nosotros no pensamos. Esta mañana hablando con alguien me dijo: yo mismo a veces me dan ganas de matar a alguien. ¿Verdad? Pero a todos nos ha pasado eso en alguna ocasión, ¿verdad? Entonces decimos: no lo hacemos, sabemos que no es la voluntad de Dios. Y ahí está el quid de la cuestión: saber lo que es la voluntad de Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, y arrepentirnos del mal y apartarnos de él para no caer en eso. Primera de Corintios capítulo 11, ahí es donde está el pasaje que he dicho, donde dice: examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mateo capítulo 18. Este es un pasaje que todos debieran conocer. Mateo capítulo 18, versículo 15. El otro día, en el sábado pasado, en el discipulado lo citamos. Mateo capítulo 18, versículo 15. Todos los cristianos debieran conocer toda la Biblia. Pero este es uno de esos pasajes que no debiéramos olvidar. Por tanto, versículo 15: si tu hermano peca contra ti, amén, espera a que venga y te pida perdón. ¿Dice eso? Ve. O sea, si alguien peca contra ti, no, él si no me pide perdón, yo... No. La doctrina de Jesús es que somos nosotros quienes tenemos que ir al hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve. Es una orden, es un imperativo. Ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos hace algo mal? Vamos, pero no a la persona que nos ha hecho el mal. Vamos a otro y le decimos: tú no sabes lo que me ha hecho Mario, no te puedes imaginar. Y si es Rafael que me lo ha hecho, voy a Mario y le digo: oye Rafael, oye Mario, tú no sabes lo que Rafael me hizo. Eso es lo que muchas veces hacemos. No te lo digo por criticar, te lo digo para que ores. Mentira cochina. ¿Verdad? Mentira cochina. Lo decimos para criticar. Y encima usamos las cosas de Dios para mentir. No. Jesús fue claro: ve a él y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Así de sencillo. Mas si no te oyere, entonces toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermano, es que yo he ido, le he reprendido y no ha querido reconocer. Bueno, pues vamos
con testigos para que después, no, es que yo no dije, no, es que tú dijiste, no, yo no dije. No, mire, vamos a ir con 2 testigos y esas 2 personas van a ser testigos de lo que hablemos tú y yo. Mira, vengo con estos 2 hermanos para decirte que tú me has ofendido en esto, en esto y en esto, y te tengo que reprender y quiero que te arrepientas, que pidas perdón y te apartes de ese mal, porque eso te hace daño a ti. ¿Tú quién te crees que no sé qué? No sé. Ahí hay testigos, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo ¿a quién? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué significa eso de tenerle por gentil o publicano? Por alguien que no sigue a Dios, por alguien que no es cristiano. Es decir, hay que tenerlo por un inconverso, o hay que tenerlo por alguien que se ha apartado de la verdad, hay que tenerlo por alguien que no sigue los mandamientos de Jesús, alguien que está yendo por libre, alguien que no tiene derecho a llamarse cristiano. ¿Están de acuerdo o no? Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien te hace algo y tú no tienes el valor de ir a tu hermano, sino que encima lo criticas, vamos a ir al 1 de Juan capítulo 4. Aquí tenemos 2 versículos que son de esos versículos que deberíamos tenerlos subrayados, ¿no? Versículos 20 y 21. 1 de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces, ¿ustedes creen que si un cristiano aborrece a su hermano, alguien que dice que es cristiano, aborrece a su hermano, ¿realmente es cristiano o es un mentiroso? Y ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Y si alguien dice que es cristiano y dice, no es que diga yo le aborrezco, no, pero si yo no lo puedo ver, no lo soporto, no quiero saber nada de él, ¿es cristiano? No. Porque el amor, dice la palabra de Dios, cubrirá multitud de pecados. Amén. Y cuando insistimos en ese tipo de lenguaje mundano, ese lenguaje carnal, entonces no estamos amando. ¿Ok? Ahora, el problema está cuando hay personas que no se dejan querer, ¿verdad? Porque las hay, ¿o no? El Señor dijo que debíamos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? El que mantiene resentimiento, hemos dicho, no es cristiano, pero porque tenemos un mandamiento de Dios, y amarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que siempre nos están buscando las cosquillas? ¿Qué pasa con esas personas que siempre están tratando de hacernos daño? Con aquellas personas que tratan de perjudicarnos de cualquier manera, porque a veces las hay. A lo mejor un compañero de trabajo, a lo mejor un jefe, a lo mejor un familiar. Hay personas que son así, no se dejan amar. A estas personas de verdad no deseamos amarlas, pero ¿qué hemos de hacer? ¿Qué enseña Jesús que debemos hacer con esas personas? Pedir por ellas. Amarlas también. Podemos orar, podemos pedir por ellos, pero tenemos que amarlas.
Porque no podemos amar solamente a la gente que nos cae bien. No podemos amar solamente a los hermanos. Tenemos que amar a todo el mundo, ¿verdad? Mateo 5:43. Mateo 5:43. Hablamos de esto la semana pasada un poco, pero estamos terminando, estamos ahondando un poquito más. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad, ¿a qué? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien de los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Tenemos que amar aún a los enemigos. Ahora bien, ¿significa eso que tenemos que consentir el mal? No. ¿Significa eso que tenemos que soportar hasta la extenuación el daño que se nos quiera causar? No. El mal debe ser enfrentado de la manera correcta, como dice la palabra de Dios. El amor no consiste en no enfrentar el mal, no vaya a ser que se enfade, no, porque muchas veces me dicen, pastor, es que tengo problemas con la persona tal, con este hermano y tal. Bueno, ¿ha sido esa persona? ¿No? Entonces no tiene derecho a venir a mí y decírmelo. Ve a él y habla con él. No, pastor, es que esa persona, no se puede hablar con él. No, mire, con esa persona como con cualquier persona se puede hablar. La cuestión es cómo hablemos. No, es que no quiero porque se va a molestar y... que se moleste. A veces tratamos de eludir la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios está clara en la palabra. Tenemos que hacer lo que Él nos dice que debemos hacer si queremos seguir llamándonos cristianos. ¿Recuerdan Juan 8:31? Si permaneciereis en mi palabra, seréis de verdad mis discípulos, si no, no. ¿Ok? Por tanto, el mal no hay que seguirle la corriente, pero hay que corregirlo. Con espíritu de mansedumbre, pero hay que corregirlo. Y si insisten en el pecado, entonces debemos ser inflexibles y apartarnos de ellos. Le seguiremos amando, pero a distancia. ¿Ok? Porque si son personas que continuamente nos están haciendo daño y no se arrepienten de ese daño y le llamamos la atención y no quieren cambiar, entonces no estamos llamados a esclavitud, sino que a libertad nos ha llamado Dios. Nos apartamos de esa persona y punto. La tenemos. Sobre todo eso no debe pasar en los cristianos. A veces pasa hasta en personas que se llaman cristianos. Vean conmigo, por ejemplo, el testimonio que vamos a ver aquí en 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6. Aquí tenemos un caso. 1 de Timoteo capítulo 6. Dice a partir del versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, está vacío, quiere decir, está vacío, está envanecido, nada sabe y delira
acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice Pablo? Apártate de los tales. Pero Pablo, Jesús dijo que había que amar a todos. Sí. Y por amor a ellos tenemos que apartarnos de aquellos que insisten en el mal, para que se avergüencen, para que reflexionen, para que se contristen para arrepentimiento. Una cosa es el amor y otra cosa es la cobardía. A veces decimos, no, yo por amor no le digo nada al hermano. Eso no es amor, eso es cobardía. Hay que enfrentar a la persona y llamarle la atención. Si está haciendo algo que es incorrecto, hay que llamarle la atención. A mí me gustan las cosas claras, porque de alguna manera somos como atalayas. Si vemos venir al enemigo y no tocamos la trompeta, las personas van a caer por su pecado. Pero Dios va a demandar nuestras manos, la sangre de ellos de nuestras manos, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Si alguna vez alguien le reprende, cómase su orgullo. Dele gracias al hermano o a la hermana, porque está cuidando de ti, porque te está mostrando amor, porque no es fácil decirte las cosas cuando hay que corregirte. No es fácil. Es más fácil callarse la boca y decir, no, yo por amor no le voy a decir nada. Pero eso no es amor. Dios al que ama, disciplina. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Ay, no, yo a mis hijos no los corrijo porque yo los amo tanto. Eso no es amor. Es todo lo contrario al amor. Si amaras a tus hijos, los corregirías. Porque si no los corriges, estás convirtiendo a tus hijos en malas personas. Y las malas personas van a sufrir mucho y van a padecer. ¿Tú quieres que tus hijos padezcan? Pues si no quieres que padezcan, corrígelos, enséñalos. Apocalipsis 2, del 1 al 2. Un texto interesantísimo donde el Señor Jesús está hablándole al ángel de la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis 2, del 1 al 2, le dice Jesús, escribe, se lo está diciendo al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús dice, yo conozco tus obras. Miren, esta frase se repite continuamente en las 7 cartas que Cristo dicta a Juan. Yo conozco tus obras. Se lo dice a todas las iglesias. Yo conozco tus obras. Y este es un pasaje que tendría que hablarnos también a nosotros. Jesús nos está diciendo, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia, le dice el Señor al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué dice? Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea, Jesús está alabando que se le llame, como dice ahí, dice que no se soporte a los malos. La maldad no hay que soportarla. La maldad hay que corregirla, hay que enfrentarla. Qué serios están ustedes. No hay quien diga amén, ¿vale? Pero es palabra de Dios, ¿eh? La maldad no hay que soportarla. La maldad hay que corregirla. Porque es lo que dice, que no puedes soportar. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos.
y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Jesús nos está diciendo, tenéis que ejercer discernimiento espiritual. Tenéis que probar si el que habla, si el que enseña, si el que predica, si el que escribe es verdad o no. ¿De verdad está sirviendo a Dios o es un falso? Es un mentiroso. El Señor nos está diciendo, tenéis que probar esto. Y no podemos soportar a los malos. Tenemos que enfrentarlos con la palabra, con claridad. Esto significa que tenemos que intentar sacarlos del error. Pero si insisten en el error, tenemos que apartarnos de ellos. Primera de Juan 3, un poquito antes. Primera de Juan 3. Versículo 6. ¿Lo tienen? Todo aquel que permanece en Él no peca. Esta palabra en el original está en presente continuo. En realidad, la traducción más correcta sería todo aquel que permanece en Él no puede vivir, no vive pecando. ¿Ok? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué tenemos que hacer para que no se nos engañe? Conocer la palabra, escudriñarla, estar alerta, ¿verdad? Si oímos o leemos algo, filtrarlos a través de la palabra. Dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado... Hay gente que se enfadan cuando uno les dice, tú eres un hijo del diablo. Porque se enfadarán si están practicando pecado. Pues suena fuerte, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Jesús también le llamó a los fariseos, a los religiosos, les llamó hijos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. Tú puedes caer una vez, tú puedes equivocarte, cometer un error, resbalarte. Lo que no puedes hacer es estar poniendo cascaritas en tu camino para estar tirándote al suelo cada 2 por 3. ¿Entienden? Una cosa es que tú caigas, que falles, estás luchando, estás intentando salir adelante, no defraudar al Señor, pero bueno, llega un momento en el que en un despiste alguien te provoca y tú salta y lo siento, Señor, perdóname. A lo mejor piensas algo que no tiene que pensar o dices algo que no debía decir, pero eso es una caída. Pero lo que tú no puedes es estar siempre cayéndote. Eso es practicar el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede vivir pecando, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén.
Esto es palabra de Dios. Es dura, es fuerte, suena como... pero es verdad. Porque Jesús dijo, orando por la iglesia, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús dice que esta palabra es verdad. Así que debemos creerla. Debemos tomar nota. ¿Cómo alguien que se llama cristiano puede odiar a sus hermanos? No. Eso no es así. ¿Cómo alguien que es un miembro del pueblo de Dios puede permanecer durante 2 años con deseos de asesinar a alguien? Y a la menor ocasión estar ahí siempre dispuesto para... Sí, le decimos que lo traiga aquí a Jerusalén para juzgarle nosotros, y en medio del camino preparamos una celada y ahí le caemos encima y acabamos con su vida. Todo planeado. ¿Cómo se dice cuando, en términos jurídicos, dice con premeditación y alevosía, ¿no? Con premeditación y alevosía, planificando el pecado. Eso lo hacen también algunos, ¿verdad? Yo sábado por la noche me voy a acercar por ahí, no voy a ir a Mamarrumba, pero me voy a acercar por allí para hablarle del Señor a los que me vean por el camino. Y al día siguiente por la mañana, a las 8 de la mañana, todo borracho perdido allí, Ay, Señor, yo no pretendía esto. Tú sabes que yo no quería esto. Créanme que no tiene ninguna gracia, ¿eh? ¿Dónde van a acabar los mentirosos? En el lago de fuego, en el infierno. Y todo aquel que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso. Todo aquel que conoce la verdad y no la vive, no la practica, es un rebelde. Y los rebeldes, los incrédulos, no entrarán en el reino de los cielos. Se van a ir al lado del fuego. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Miren, en el versículo 7 de Hechos capítulo 25, dice que cuando éste llegó le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían solucionar. ¿Ustedes saben que hay quien piensa que el tiempo todo lo cura? ¿Han oído esa frase alguna vez? El tiempo todo lo cura. Es mentira. ¿Ustedes sabían que es mentira? Si tú sientes odio por alguien y simplemente te limita a dejar pasar el tiempo, tu odio no va a desaparecer, va a crecer. Si tú tienes un mal en tu corazón y te limitas a pasar el tiempo, ese mal no va a desaparecer. Un mal te va a llevar a otro mal. Esta historia demuestra que hay asuntos que con el tiempo, lejos de solucionarse, lo que hacen es complicarse más, se hacen más graves. Ahora ya están con muchas y graves acusaciones. Ya no eran ni una, ni dos, ni tres. No tardaron, o sea, cuando el gobernador llegó a Cesarea, allá que se presentaron ellos y dispuestos a volcar allí toda una sarta de basura delante del gobernador para que acabaran con la vida de Pablo. Sin embargo, no podían probar nada. ¿Saben por qué no lo podían probar? Porque eran mentiras. Eran falsas acusaciones. La defensa de Pablo, versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado
en nada. O sea, le hicieron muchas y graves acusaciones, pero tenían que ver con estas tres cosas. Pero ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Fue muy sencilla, fue muy directa y yo creo que muy eficaz. En un solo versículo, en una sola frase, Pablo se zafó de todas las acusaciones que estaban presentando delante de él. Ahora, versículo 9. Pero es Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y hallarse juzgado de estas cosas delante de mí? Fíjense, ¿por qué ahora Festo quería congraciarse con los judíos como Félix lo había intentado también en el 24-27? ¿Por qué? Si al principio se mantuvo firme y dijo, no le vamos a traer a Jerusalén. Cuando los judíos le dijeron, tráelo aquí para que le juzguemos, preparando ellos la celada, él dijo, no, está en Cesarea, allí es donde debe ser juzgado. No lo consintió. Y ahora le propone a Pablo, oye, ¿quieres ir a Jerusalén para que te juzguen allí, delante de mí? ¿Qué había cambiado? ¿El qué? Por miedo. No, el romano no tenía miedo. Pero ¿qué miedo podía tener? ¿Le estaban dando dinero? No creo. No creo. A ponerse bien con el pueblo. Por ahí van los tiros, porque realmente ya él había descubierto que Pablo, ninguna de las acusaciones que tenían contra él eran realmente, podían probarla, ninguna. Por tanto ya era un tema que no tenía que ver con él, era un tema que tenía que ver más bien con la gente de su pueblo, que tenía que ver con su religión, que tenía que ver con sus doctrinas. Por eso le dice, oye, mira, ¿quieres ir a Jerusalén y que allí te juzguen? Pero él se ofrece darle la garantía de que el juicio iba a ser justo delante de mí. O sea, él proponía estar presente en el juicio para asegurarse que a Pablo, ciudadano romano, le aplicaran justicia real. Pero Pablo sabía lo que podía esperar de los sacerdotes. Pablo sabía, conocía a la gente de su pueblo, a la gente de su nación. Pablo sabía que no se podía fiar de ellos. Ya habían intentado matarle una vez, ahora habían intentado matarle otra vez. Y Pablo sabía que si lo volvían a llevar para Jerusalén, posiblemente de allí no salía. Pablo lo sabía claramente. Pero no hay que olvidar tampoco que estos gobernantes eran políticos. Quiera que no, Festo tenía que ponerse a bien, como decía Montaña, con los judíos. Porque nada más llegar, lo primero que hizo fue bajar a Jerusalén. Y después de estar allí 8 o 10 días, subió para Cesarea, donde estaba su casa, su palacio. ¿Por qué fue a Jerusalén? Seguramente a informarse, como decíamos semanas anteriores, a informarse, a decirle a los judíos, mire, ya todas las barrabasadas que han estado ocurriendo aquí por causa de Félix se van a acabar porque ahora he llegado yo para establecer de nuevo el orden. ¿Ok? Pero también para informarse. A ver, ¿dónde he llegado yo? ¿Quiénes son esta gente? ¿Cómo funciona este pueblo? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es esto? Y seguramente él, con los tribunos, con las gentes que llevaban tiempo en Jerusalén y que llevaban tiempo en Palestina, se informaría de cómo funcionaban las cosas y con toda seguridad le diría, oye, te conviene llevarte bien con el sumo sacerdote porque él controla a la nación. Y por eso él de alguna manera quería congraciarse con el sumo sacerdote. Le habían pedido que lo llevara para allá. Y aunque al principio no quiso, sabiendo ahora que no había ningún motivo real contra Roma, a él ya le daba igual poder llevarlo allí que lo juzgaran ellos, por sus costumbres, por sus leyes. Lo único que le preocupaba es que él iba a estar allí para que el juicio fuera justo, pero nada más. Ahora bien, él tuvo la decencia de preguntarle a Pablo si quería hacerlo. El problema es que como Pablo conocía, como decíamos, a la gente con la que estaba trabajando, Pablo le dice ahí en el versículo 10,
ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Perdona un segundito. Pablo estaba dispuesto incluso a morir si reconocía, si probaban que había hecho algún mal. Yo no rehúso morir, dice. Pero si ningún mal he hecho, ¿por qué? Entonces él apela a César. Y entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Amén. Pablo sabía que la gente de su nación era gente perversa. Él temía que pudieran hacer lo mismo que le hicieron a Jesús: comprar testigos falsos. Fíjense en Mateo capítulo 26, lean conmigo. Ustedes saben cuántas veces intentaron los fariseos, los saduceos, los herodianos, cuántas veces intentaron encontrar alguna cosa contra Jesús. Y no encontraron nada, nunca pudieron demostrar que Jesús hubiera hecho ningún mal. Mateo capítulo 26, versículo del 57 en adelante. Ahí hasta, bueno, se nos está diciendo que dice, versículo 59, por ejemplo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. No hallaron a nadie dispuesto que testificara contra Jesús, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero ninguno creíble, ¿verdad? Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo que puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. La ley de Moisés decía que el testimonio de 2 era fiable. Y estos 2, con esa declaración, aunque Jesús estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de su resurrección, ellos le interpretaron mal. Entonces juzgaron a Jesús por el testimonio de estos falsos. Judas cobró por su falso testimonio también. Y los sacerdotes pagaron para que Judas lo delatara. Pablo conocía demasiado bien a su gente. Él sabía que si iba a Jerusalén se la tenían juzgada, se la tenían sentenciada. Por eso Pablo les dice aquí a Festo: no he hecho ningún mal, como tú bien sabes. Versículo 10. Festo ya estaba informado de la inocencia de Pablo, con toda seguridad. Así que él apela a César apeló. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿En qué consistía la apelación a César? Ya estamos terminando. ¿Qué significaba una apelación a César? Se le escuchaba el mismo en Roma. ¿Qué más? Que iba a ser, sí, estaba siendo juzgado por la ley romana, pero él lo que estaba diciendo es: este tribunal no me ofrece garantía, quiero que me juzgue el propio emperador.
Eso es, los romanos tenían ese derecho. Cuando en alguna provincia se celebraba un juicio y un ciudadano romano era acusado, si él creía que sus derechos estaban siendo avasallados, que le estaban juzgando injustamente, él tenía derecho a apelar a César. Y entonces inmediatamente el tribunal tenía que enviarlo a Roma y allí ser juzgado por el propio emperador. Y es lo que Pablo hace. Aquí ustedes no me ofrecen garantía. O sea, Pablo vio que Festo, en esta intención, en esta invitación de mandarlo a Jerusalén, vio como que se estaba entendiendo con los judíos y dijo, quieto, aquí antes de... No, yo apelo a César. Además, al apelar a César, Pablo estaba dando el primer paso hacia Roma, hacia donde Dios le había dicho que, Jesús le había dicho que tenía que ir, donde él iba a tener que dar testimonio. Así que él dice, no, a César apelo. Festo consulta con el consejo. Saben, únicamente cuando se trataba de un asesino, de un pirata o de un bandido que era descubierto en el mismo instante del delito, solamente entonces la apelación a César no servía, es decir, se la denegaban, ¿no? Si era un bandido, si era un pirata, si era una persona que era de conocidos delitos, o lo cogían en infraganti, ¿no? En todos los demás casos el proceso, es decir, el juicio, quedaba suspendido en el momento que la persona apelaba a César. Ya a partir de ese momento es el emperador el que tiene la palabra. Por tanto, nadie más es digno o capacitado para juzgar a ese reo. Así que Pablo apela a César y ahí nos vamos a quedar hasta la próxima semana porque se nos ha ido el tiempo. Así que, ¿tienen alguna pregunta?